Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimados alumnos. Dadas las circunstancias, pues vamos a tratar de que la clase se dé de esta manera. Esperemos de que todos también busquen información por su cuenta, por su parte, para que logremos mejores aprendizajes. De todas maneras, esto lo vamos a ampliar el día viernes, cuando tengamos la otra sesión virtual. El día miércoles ya saben que tenemos dedicado siempre a la lectura comprensiva y en este caso vamos a trabajar varios documentos. El contenido para el día de hoy es el significado de base y contextual, es decir, significado de base de una palabra y el significado que le damos por contexto, a lo que nosotros generalmente le llamamos polisemia. Ya lo vamos a explicar más adelante. Van a trabajar con el texto de ortografía azul, la página 39 y 40. Es decir, el hecho que no estén aquí ustedes, muchachos, no significa que no estén trabajando, porque el día que ustedes regresen, el día 8, entramos el día 7 de abril, pero el día 8 voy a recibir esas tareas, ¿ok? Ustedes ya saben que siempre se reciben. Y vamos a trabajar esto. Entonces, todo lo que le hemos dicho, todos los maestros en estas 2 semanas que han estado ustedes en casa, trabajando desde casa, no significa que solo copien, sino que ustedes avancen en estas partes. Vamos a trabajar la página 39 y 40, el cuento y evaluación. Hay que también meterle la lectura en ortografía divertida. Este es el texto azul, la lectura Fortino. En el texto verde será en la página 56 y 57. Igualmente es la misma lectura, Fortino. Vamos a estrenar el texto de ortografía, pienso, juego y escribo con algo importante que he notado que no manejan, y es el significado de la oración, ¿ok? Todos deben de tener en su cuaderno, inclusive en cada página, y voy a estarlo revisando eso, el significado de oración y sobre todo también el manejo de las categorías gramaticales. Entonces vamos a trabajar la oración y van a tener que leer el índice en esta palabra. Vean el índice, se trabaja en la página 5, 26, 27 y 30. Son ejercicios pequeños y divertidos para aquellos que les gusta trabajar ese tipo de textos. No vamos a trabajar en esta ocasión con el día de hoy, con el texto de español interactivo, sino hasta el día miércoles que vamos a ver eso. Tenemos como logro de aprendizaje que usted va a lograr distinguir el significado de las palabras de acuerdo al uso semántico que se le da de acuerdo a su base y su contexto. Recordemos que la semántica, ¿qué es? La semántica es el significado de las palabras. ¿Qué significado nosotros le podemos dar a una palabra? Además de su significado origen, pero ¿qué significado le podemos dar en el contexto? ¿Ok? Veamos entonces un significado acerca de esto. ¿Qué significa ¿Qué es el significado de base? Dice que el significado de base está enmarcado en la etimología. Ustedes ya saben y manejan qué es la etimología. ¿Qué es la etimología? La etimología es el origen, lo que llamamos, ¿se acuerdan? La otra vez, la raíz. Está enmarcado en la etimología, se explica el origen de la palabra, su procedencia, el significado y su forma. ¿Ok? El significado contextual se enmarca en los distintos significados que se le puede dar a la palabra, dependiendo, claro, de la oración y que lo acompaña. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros podemos tener una palabra, significado de base y también de contexto. La misma palabra, pero que dependiendo qué elementos la acompañan, va a cambiar su significado. A estas palabras se les llama polisémica. Por ejemplo, ustedes tienen una palabra, como ejemplo tenemos la palabra canal. ¿Qué significado le pueden dar ustedes a la palabra canal? ¿Cuántas acepciones tiene? ¿Qué es acepción? ¿Recuerdan? Acepción son los significados que le podemos dar a una sola palabra. En este caso, nosotros decimos canal. ¿Qué significado le damos a esa palabra? Canal, podríamos decir nosotros que tenemos un canal de televisión, tenemos el canal del agua, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo podríamos decir acerca de esto? Bueno, tenemos ese significado y también tenemos el significado de otras palabras. Por ejemplo, podríamos decir la palabra armar. Si nosotros la contextualizamos en una oración, podríamos apuntar a que voy a armar el rompecabezas y podría decir yo también, el coronel
El coronel va a armar a su ejército. A su ejército. ¿Tienen significados iguales estas palabras? ¿Tienen significados iguales? No, no lo tienen. Tenemos aquí la palabra armar, que significa en el contexto, en este contexto, de que uno va a entramar todas esas piezas para armar el rompecabezas. En el caso, en la segunda oración, dice que el coronel va a armar con armas, obviamente, a su ejército. Entonces, en el contexto no significa lo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos un significado de base y un significado contextual. Eso tiene que ver con la palabra, lo que todos ustedes ya conocen y que solamente estamos recordando, la polisemia. Estos son palabras llamadas polisémicas. Veamos otros ejemplos. Si nosotros tenemos, se dan chance para que ustedes tomen una captura o detienen el video en el caso de que estén viendo el video. Ok. Veamos entonces otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Voy a agarrar acá. Bien. Tenemos aquí ciertos apuntes para que comenzamos a reconocer la diferencia entre un significado de base y un significado contextual. Bien. Decimos una de estas características. Estas características del significado de base y contextual explican su origen y sobre todo explican también sus usos en la realidad. Características del significado de base y contextual. Bien, ¿qué características tenemos aquí? Bueno, tenemos que decir los distintos significados de una palabra. Los distintos significados de una palabra reciben el nombre de acepciones. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El nombre de acepciones. Ustedes ya saben qué significa esta palabra, acepciones. Si no, a buscarla. Esto es, entonces, para algunos, palabra nueva, la palabra acepción. ¿Ok? Una palabra tiene una pluralidad de acepciones. Cuando una palabra tiene una pluralidad de acepciones, cuando una palabra tiene pluralidad de acepciones, se le llama ¿cómo? Se le llama polisémica. Se le llama polisémicas. Entendamos esto. Cuando una palabra tiene muchas o muchos significados, pluralidad significa que es mucho, que está en plural, que son varios. Muchos significados, esto es sinónimo de muchos significados, se le llama polisémicas. Si nosotros descomponemos la palabra para entender el origen de la misma palabra polisémica, tendríamos que decir que polisémicas proviene de una raíz, ¿verdad? Es una palabra compuesta en la que su raíz dice aquí que poli significa muchos y sémicas significado. Proviene también, ahí está en la semántica, estamos hablando de semántica, estamos hablando del sentido de la oración, ¿ok? Cuando nosotros decimos también que las palabras polisémicas se apegan al contexto, las palabras polisémicas o dependen del contexto, esto tiene relación con otro punto. Esto tiene relación con algo que los seres humanos
únicamente los seres humanos tenemos, ¿ok? Llamada situación comunicativa. Vamos a ponerla de otro color. Con la situación comunicativa. ¿Qué es la situación comunicativa? Alguien que pudiera haber investigado o que ya haya leído la primera o las primeras páginas de su texto español interactivo, podrá darse cuenta que el primer contenido que nosotros abordamos ahí y que a lo mejor no le hemos dado ese repunte es porque asumimos que ya se dio. La situación comunicativa tiene que ver con varios factores entre un comunicador o un emisor, mejor dicho, un emisor y un receptor que se comunican a través de un canal. También esa situación comunicativa depende de un contexto. Quienes tengan su texto a mano y puedan darle un vistazo, se van a dar cuenta que esta situación comunicativa depende de varios factores. Vamos a ver acá, son las primeras páginas que aparecen y aparecen todos los textos de español interactivo de todos los niveles. Porque es importante tener claro de que los seres humanos para poder comunicarse necesitan saber el significado de las palabras a través de un contexto. Por ahí tenemos el canal, pero también tenemos el mensaje. Tenemos el mensaje. Todos estos elementos para que nosotros podamos entenderlos, necesitamos de un contexto. Si nosotros no entendemos el contexto, inclusive hablando de una palabra que tenga un significado distinto en una misma región, en este caso nosotros podríamos decir que todos aquí nos entendemos porque somos nicaragüenses y hablamos de la misma manera, pero no es cierto, porque diferentes palabras o algunas palabras tienen otros significados en otras regiones del país. ¿Sí? Y puede ser la misma, pero adquiere otro significado porque está ubicado en otro contexto. El contexto tiene que ver con la situación comunicacional. El mensaje no se recibe si ese mensaje no se decodifica de parte del receptor. Entonces, todo esto tiene que ver con la situación comunicativa y las palabras polisémicas. Si yo no estoy claro de qué trata una palabra, no voy a entender el resto. A algunas personas que hayan viajado seguramente les ha sucedido que las mismas palabras que nosotros utilizamos no tienen igual significado. ¿Sí? No tienen igual significado. Entonces, hay que adecuarnos mucho cuando viajamos. Si alguien viaja, tiene que adecuar mucho el vocabulario. O si es muy espontáneo, a lo mejor hay palabras que pueden resultar o muy groseras para algunas personas en otros contextos. Entonces, la situación comunicacional tiene especial atención en esto de las palabras polisémicas o el significado de base y contextual. Si yo digo, por ejemplo, con una palabra, aquí les voy a dejar un ejemplo. En este caso, diremos aquí, en la cuna, en un ejemplo, en la cuna hay un tierno bebé. Hay un tierno bebé. ¿Cuál es mi palabra polisémica? Vamos a ver aquí entonces en el otro ejemplo. Vamos a ponerlo de otro color. Dice, el pan con mantequilla, el pan con mantequilla estaba muy tierno. Estaba muy tierno. Mi palabra, muy tierno. La palabra que adquiere varios significados, ¿cuál es? Aquí obviamente decimos que la palabra tierno es la que tiene múltiples acepciones o más de una acepción. Tierno en el primer contexto significa que hay un niño de poca edad, ¿verdad? En la cuna hay un tierno bebé. ¿Sí? Se entiende que está pequeño, que tiene pocos días de vida. En la segunda palabra dice,
en la segunda oración, perdón, el pan con mantequilla estaba muy tierno. ¿Qué connotación le damos nosotros? ¿Qué significado le damos? La palabra tierno, en este caso, es sinónimo de suave. ¿Sí? Es sinónimo de suavidad. Aquí es de pequeño, de pocos días. Y si nosotros utilizamos esta palabra para otras acepciones, como por ejemplo, decir que alguien es muy afectuoso o cariñoso. ¿Por qué? Si buscamos una tercera oración, podríamos decir nosotros, el papá de mi amiga es muy tierno. ¿Qué connotación le damos a esto? La palabra tierno tiene otro significado en este contexto. Diremos nosotros entonces que el significado de tierno es cariñoso, que es muy cariñoso con su amiga. Entonces, es lo mismo decir cariñoso, suave o pequeño, no tienen igual significado. En su contexto, de acuerdo a la palabra que se le acompaña, tienen otro significado completamente distinto. A eso se le llama polisemia. ¿Ok? Entonces, espero de que ustedes también, por su parte, vayan tomando apuntes, investiguen un poco más, porque ya saben que esto también, en esta modalidad que estamos ahorita, es un poco de ser autodidacta y también hay que ser un poco de autosuficiente en el estudio. Así que, saben, me hacen la tarea porque el día que ustedes regresen, yo voy a revisar esto. Chicos, disculpen no haber podido estar con ustedes por razones ajenas a mi voluntad y también por cuestiones técnicas, pero al menos tenemos aquí una clase grabada para ustedes. Espero comprendan y que le tomen la debida importancia a a este trabajo que hemos hecho. Ok, chicos, nos vemos hasta la próxima. Gracias.